Ese vídeo sobre la revolución y por tanto relacionarnos con una idea más que aproximada de los acontecimientos de la Revolución Francesa, la cual tuvo lugar entre 1789 y 1799. Bueno, ¿cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Bueno, pues en primer lugar, el auge de la burguesía y la influencia de las ideas de la Ilustración. Ya aprenderemos por más en detalle cómo era, qué características presenta los ideales ilustrados. El caso es que la burguesía, por aquel entonces, estaba enriqueciendo y, claro, pues toma conciencia de su situación porque su poder económico no estaba en correspondencia a su papel social. Se encontraba marginada políticamente debido a la existencia de una monarquía absoluta y los principales cargos públicos estaban en manos de la nobleza y del clero. Pero luego, por otro lado, también estaban aquellos que formaban parte de las llamadas clases medias, o al menos tal y como las entendemos ahora, personas vinculadas al ejercicio de profesiones liberales, como pudiera ser aquellos que fuesen médicos o abogados. Personas, por tanto, con una formación académica e intelectual que estaban familiarizadas con estos principios y que, pues, por tanto, también consideraban que era injusto ese orden social en el cual la inmensa mayoría de la población no gozaba de los privilegios que tenían una minoría muy reducida que era considerado, pues, incluso por ciertos pensadores de la época como unas clases sociales parasitarias e improductivas, aparte de favorecer, pues, un orden social injusto y la creencia en principios, pues, basados en la simple superstición. Pero claro, esta circunstancia, digamos que es una causa profunda, aparte también de la propia influencia de la independencia de los Estados Unidos. Hay que sumar otras circunstancias más inmediatas, porque claro, este estallido social y esta profunda transformación política no tuvo lugar simplemente por esos cambios ideológicos. Hubo que suceder algo que supone un verdadero estallido que hace que literalmente las masas salgan a la calle. Y es que en la Francia prerevolucionaria hubo una crisis económica profunda, debido, por un lado, a las malas cosechas. ¿Qué sucedía si se sucedían malas cosechas por aquel entonces? Debido a la sequía, a la existencia de plagas, algún tipo de desastre natural, etcétera, etcétera. Pues que evidentemente, por un lado, había menos alimentos en el mercado, teniendo en cuenta de que el pan era la base de la alimentación por aquel entonces. Y luego, por otro lado, también había inflación.
el precio de la harina y por tanto del pan se encarecía más que notablemente cuando tenían lugar malas cosechas. También eso conducía a la especulación con los precios y con los depósitos de bienes de primera necesidad y naturalmente también la adulteración de los alimentos. Y claro, pues evidentemente, pues debido a esa situación de hambre y de pobreza, pues la población en su gran mayoría pues estaba en una situación muy delicada y por tanto pues eso explica que tuviera lugar el estallido revolucionario. A todo ello también había que sumar otro hecho. La situación de la Hacienda Real. Los ingresos de la corona estaban por debajo de sus gastos y se debía a dos circunstancias. En primer lugar, a los gastos militares que había tenido la corona. La corona francesa había participado en una sucesión de guerras a lo largo del siglo XVIII y la Guerra de los 7 Años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos habían sobrecargado las cuentas de la Hacienda Real. Eso por un lado. Y por otro lado, también estaba el gasto de la propia corte. La corte de Versalles era la más esplendorosa de toda Europa y por tanto era la que exigía más gasto. Y claro, pues aunque la situación de las cuentas era cada vez más débil, Luis XV y también Luis XVI siguieron gastando enormes sumas de dinero, celebrando banquetes, fiestas y todo tipo de actos en la corte. Al mismo tiempo, pues que el propio conjunto palatino se había ampliado en sus jardines, con nuevas construcciones, etcétera, etcétera. Claro, había que tener en cuenta una cosa, y es que los campesinos y burgueses pagaban impuestos. El clero y la nobleza no. Así que claro, un ministro de Luis XVI de Francia le plantea una reforma fiscal al rey, y a él pues le parece bien. Y era el cobro temporal de un impuesto a la Iglesia y a la nobleza. Eso se presenta ante una asamblea de notables, una suerte de consejo donde estaban los personajes más poderosos de la Francia del momento. Y claro, se plantea la reforma fiscal de Necker y los miembros de esa asamblea se niegan. Al fin y al cabo, si no habían pagado impuestos nunca, ¿por qué lo tenían que hacer entonces? Es más, lo que pretendían era recuperar el cobro de rentas por medio del ejercicio de los antiguos señoríos jurisdiccionales, es decir, poder ellos recaudar sus propios impuestos. Algo que se les había arrebatado con el tiempo y que exigían por aquel entonces para poder recuperar el nivel de ingresos que antes tenían, ante la caída del pago de las rentas. Claro, el monarca ante esa negativa, pues opta por una solución. Y es convocar el Parlamento, los llamados Estados Generales. El Parlamento en Francia llevaba
sin convocarse más de 150 años. Al fin y al cabo, los monarcas absolutos no los necesitaban para gobernar. Claro, si había que aprobar alguna ley como fuese el cobro de nuevos impuestos, pues para ello se podía recurrir al Parlamento. Con lo cual se convocaron en 1788. Para garantizarse la aprobación de esos cambios legislativos, Luis XVI dobló el número de asamblearios pertenecientes al llamado tercer estado, es decir, los representantes del estamento no privilegiado, de las áreas rurales y de las ciudades. Así era una mayoría de parlamentarios con respecto al total de representantes de la nobleza y del clero. Claro, se inician las sesiones y a partir de ese momento, pues el nuevo parlamento pues ve cómo las discusiones llevan a un enfrentamiento entre los nobles, los clérigos y los representantes del llamado tercer estado. ¿Por qué? Porque la nobleza y el clero pretendían que el voto fuera por estamento y los representantes del tercer estado que fueran por cabeza. Si los votos fuesen por cabeza, la mayoría parlamentaria correspondería a los representantes del tercer estado. Si fuese por estamento, en cambio, las resoluciones a favor de la nobleza y el clero saldrían hacia adelante. Visto que evidentemente los dos bandos estaban enfrentados, los representantes del tercer estado, ¿qué es lo que hacen? Pues abandonan los estados generales y crean un parlamento por su cuenta, la denominada como Asamblea Nacional. Bien, el momento de la constitución de la Asamblea Nacional aparece representado en este lienzo que está justamente en el lugar donde tuvo lugar. Un frontón en Versalles. Tuvo lugar el llamado juramento del juego de pelota, en el cual los parlamentarios se juramentaron en dotar a Francia de una constitución, a no disolverse hasta que esta fuese aprobada, y que además daba igual donde se reunían, que al fin y al cabo que allá donde estuviesen sus miembros reunidos, allá estaría la Asamblea Nacional. Es decir, lo que venían a decir es que lo importante no era el lugar, sino quiénes constituían esa Asamblea Nacional Constituyente. Luego ya con posterioridad, el pintor David pintaría pues un lienzo de grandes dimensiones donde representaría este acontecimiento. Bueno, luego además, en esta imagen lo que podéis observar es al conjunto de parlamentarios tras haberse juramentado y donde curiosamente están representados los miembros de los tres estamentos. Un representante del clero, el honorable Sigis, un miembro de la nobleza y el vinculado a la burguesía. De todos modos, pues la presencia de clérigos y de nobles en esta Asamblea Nacional era literalmente insignificante cuando tuvo lugar el juramento del juego de pelota. Claro, el monarca Luis XVI, que bueno, pues ha pasado a la historia como
personaje, digamos, débil e indeciso, al enterarse de estos acontecimientos se enfureció y empieza a concentrar tropas en París para disolver la Asamblea Nacional por un lado y prevenir un posible motín popular. Sin embargo, las noticias corrieron muy rápido, llegaron muy pronto a París. Y claro, las clases populares de la ciudad, que eran partidarias evidentemente de sus representantes en el tercer estado, se movilizan y marchan hacia la cárcel real, la prisión de la Bastilla, que además servía como fortaleza ante un posible motín, ante un posible levantamiento en la ciudad. París, por aquel entonces, no era la ciudad tal y como nosotros la tenemos en mente. Era una ciudad con calles estrechas y cortas y no contaba pues, con las amplias avenidas que nosotros conocemos en la actualidad. Así que claro, pues para sofocar una rebelión, pues evidentemente había que tener pues tropas dentro de París para impedir que los amotinados hicieran con el control de la ciudad y hubiera que asediar. Por ello, una muchedumbre marchó hacia la cárcel, asaltó la Bastilla, liberó a los poquísimos presos que estaban en su interior. Bueno, con anterioridad había habido algunos pues, tan célebres como el mismísimo Marqués de Sade, pero no se encontraba en ese momento allí. Y mataron al alcaide de la fortaleza, procediendo también prácticamente de inmediato al derribo de la misma. Bueno, la toma de la Bastilla supuso un antes y un después en el proceso revolucionario. Luis XVI se vio obligado a dar su brazo a torcer, a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, que empezó a llevar a cabo una labor legislativa que puso fin al antiguo régimen en Francia. Digamos que los hechos más representativos, digamos más revolucionarios en Francia es cómo se pasa de un modelo absolutista que establece una sociedad estamental, va a dar paso a un régimen liberal. ¿En qué se basaban esos regímenes liberales? Pues se fundamentaban en una ley básica o constitución donde se establecía una serie de principios. En primer lugar, la soberanía nacional, es decir, el poder reside en el pueblo, reside en la nación. El derecho a sufragio. En estos regímenes podían oscilar entre
podría oscilar entre un sufragio censitario que limitase el derecho al voto a las rentas más altas o un sufragio universal masculino. Bien es cierto que durante la Revolución Francesa, digamos que surge lo que nosotros podríamos entender actualmente como los inicios del movimiento feminista, ya que también hubo revolucionarias francesas que reivindicaban los derechos de la mujer. Pero lo cierto es que pese a ese papel, digamos que la política siguió estando en manos de los hombres. También se establecía la igualdad ante la ley, desaparecían los privilegios estamentales. Y eso suponía también el reconocimiento de los derechos ciudadanos. De hecho, en la Revolución Francesa, antes que la primera Constitución, la de 1791, se aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que suponía, entre otras cosas, el establecimiento de la igualdad ante la ley. ¿Qué era lo que establecían esa declaración de derechos? Pues el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, ¿establecía algún tipo de obligación esa declaración de derechos? Pues sí, curiosamente una. No sé si imagináis cuál. La obligatoriedad de pagar impuestos. Eso sí, para todos. Los nobles pasan a ser terratenientes, porque tienen que pagar impuestos. ¿Y el clero también? En el caso del clero, pues si eran propietarios de tierras, también. Además, se aprobó la llamada Constitución Civil del Clero. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que los bienes de la Iglesia pasan a ser propiedad del Estado. Y luego también los miembros de la Iglesia pasan a ser funcionarios públicos, con un sueldo. Ya no dependen del Papa. En el caso de la Constitución Civil del Clero se estableció así. Luego, naturalmente, pues en la etapa jacobina, las iglesias se cerraron y el clero forzosamente fue secularizado. Con lo cual, pues hubo algunos que pasaron a ser simples seglares y cuando se restituyó, digamos, la situación, cuando las iglesias y templos se volvieron a abrir, pues algunos se reincorporaron a su carrera eclesiástica y otros, como Talirán, dejaron de serlo. Bueno, ello por tanto supuso el fin de la sociedad estamental de la monarquía absoluta, porque en esa primera constitución el papel político del rey se veía limitado, porque al fin y al cabo se establecía la división de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y por tanto de lo que por aquel entonces se denominaba el antiguo régimen.
que era el orden político y social que existía antes de la Revolución Francesa. Bueno, acerca de la Revolución Francesa, pues hay símbolos de la misma que han pasado a la historia, pero que también que forman parte del imaginario colectivo y de los símbolos de la propia Francia. En primer lugar, la propia bandera, la tricolor. ¿Por qué surge? Bueno, pues uno cuando piensa en los colores de Francia está pensando en la libertad, la igualdad y la fraternidad, el lema de la República Francesa. Pero esos colores no estaban escogidos al azar. El azul y el rojo eran los colores de París y el blanco el de la corona, el de la Casa Real Francesa. Con lo cual, esos tres colores conformaron esa nueva bandera. Claro, los revolucionarios franceses, ¿por qué se identificaban? Bueno, tenéis que pensar que, bueno, no existían los comercios de todo a 100. La gente no iba por ahí con banderas. Así que simplemente, pues para identificarse a sí mismos como revolucionarios, pues vestían prendas de esos tres colores, o lo que era, digamos, más sencillo, llevar la escarapela tricolor. Al fin y al cabo, pues pensar, si alguien lleva, digamos, un pin ahora en el pecho, una medalla o un parche, digamos que eso vendría a ser el equivalente. Luego también a los revolucionarios franceses se les identificaba también por un gorro, el llamado gorro frigio. Un gorro que caía sobre la frente y que tapaba parte de la nuca y caía sobre las orejas. Aquí lo podéis ver. En este revolucionario lleva el gorro frigio, lleva prendas pues, de color blanco, azul, pantalón a rayas. Además a esto se les identificaba también con una prenda muy característica, el llamado el pantalón. Se les llamaba sans-culottes porque la moda de la época entre los miembros de la alta burguesía y de la nobleza hacía que llevasen culottes, es decir, pantalones estrechos que llegaban a la altura de la rodilla. Para no dejar la pantorrilla al aire, luego además usaban medias. Y claro, pues a su vez pues vestían zapatos. Claro, pues esa no era una vestimenta muy apropiada para trabajar en el campo o en un taller artesanal de la época. Con lo cual los miembros de las clases populares llevaban pantalones más largos. Con lo cual, pues a ellos se les denominaba como los sans-culottes, los sin-culottes. De ahí que vistieran pues con esos pantalones largos. Y luego ya por último, a la hora de identificar a la propia figura de la República Francesa, porque al fin y al cabo, pues a la monarquía se la podía identificar con la efigie del propio rey, con la imagen de Luis XVI, y anteriormente con la de Luis XV, y anteriormente con la de Luis XIV, y anteriormente con la de Luis XIII. No fueron muy originales en ese momento, a la hora de sucederse unos a los otros. El caso es que de todas maneras, cuando se crea la primera República Francesa, ¿qué símbolo van a tomar? Pues curiosamente la imagen de Mariana. Aquí tenéis una representación de la misma. ¿Y cómo se le identifica? Pues como una mujer joven que lleva el gorro frigio y la escarapela. Claro, cuando uno está pensando en ese símbolo de la revolución y también de la República Francesa, pues claro, a lo que a uno le viene en mente es esto.
aunque ya es una obra posterior. La libertad guía al pueblo. Ese cuadro de la Prat, que en realidad lo que representa es la revolución de 1830, la que llevó a Luis Felipe de Orleans al trono. Pero claro, ahí ya la podemos identificar a esta figura como si fuera Marián, portando la tricolor, llevando un gorro frigio. Esos símbolos, digamos, propios de los revolucionarios. No obstante, pues también hay que señalar una cosa, y es que la Revolución Francesa también fue un periodo de gran inestabilidad política, una época muy turbulenta y sangrienta. La Revolución Francesa no solo fue un acontecimiento que sentó las bases de los regímenes liberales y que dio paso a la edad contemporánea, sino que además fue literalmente un sangriento ajuste de cuentas. Porque al fin y al cabo, cuando estalla la revolución, aquellos que habían ostentado un gran poder y que ejercían un fuerte control social, pues pasan a ser perseguidos. Los miembros de la Iglesia y muy especialmente los de la nobleza. Incluso ya a partir de 1789. Así que las fincas eran asaltadas y los miembros de la nobleza eran asesinados. Con lo cual, pues muchos de ellos optaron por el exilio. Claro, todo esto pues se aceleró si cabe más cuando Luis XVI, casi intentar huir de Francia, buscando refugiarse en los Países Bajos austriacos, pues fue juzgado por alta traición y condenado a muerte. Así que claro, la persecución se aceleró si cabe más, porque también a partir de ese momento, a partir de 1793, se va a desarrollar el terror. Pero el terror no solo consistió en perseguir a los miembros de los antiguos estamentos privilegiados, sino que también aquellos que tengan el poder van a perseguir a sus adversarios. Cuando los jacobinos se hacen con el poder, perseguirán a sus antiguos rivales girondinos y a los partidarios de la monarquía borbónica. Pero también se acusarán entre ellos de ser contrarrevolucionarios. Los jacobinos estaban liderados por dos políticos, Robespierre, que le tenéis ahí en la imagen, a la izquierda, y Danton. Danton, nosotros podemos pensar más bien que fue un oportunista. Se buscó beneficiarse de la situación del momento, pues haciéndose con propiedades que habían formado parte de los bienes de la Iglesia, de la nobleza, para luego venderlos, haciéndose rico. Además, pues su ideología fue oscilando desde posiciones más radicales a posiciones más moderadas por conveniencia. Y claro, pues al llegar a 1794 pensaba pues que, digamos, la situación se estaba saliendo de mano, que había que poner coto a las ejecuciones masivas. Por otro lado estaba Robespierre. Robespierre había sido pues un legado que había conseguido en 1788 formar parte de los Estados Generales. De ahí pasó a la Asamblea Nacional y finalmente a la Convención, el Parlamento que existía en 1793.
Él estaba influenciado por las ideas ilustradas y especialmente por las ideas de Rousseau. Y consideraba que había que perseguir a aquellos que estaban en contra de la revolución, pero que había que tener un mecanismo, digamos, racional para limitar los actos y hacerlo de una manera lo más justa posible. Sin embargo, curiosamente, se crea un tribunal llamado Comité de Salud Pública y curiosamente se empiezan a ejecutar a más personas que cuando ese tribunal no existía. Se convierte en un arma que servía para hacer acusaciones también a los rivales políticos, en buena medida por una sensación, digamos, de psicosis colectiva cada vez mayor. Había sido asesinado Marat, otro revolucionario francés de ideas más radicales que las de Robespierre y que las de Danton. Y claro, pues eso lleva a perseguir a los posibles rivales políticos. Bueno, ¿qué es lo que sucede finalmente en 1794? Pues que Danton es acusado de contrarrevolucionario, sus partidarios también son encarcelados, juzgados muy sumariamente y finalmente guillotinados. Claro, después de Danton, ¿quién es el siguiente que va? Robespierre. Porque claro, en ese clima de acusaciones y de ejecuciones masivas, los miembros del Parlamento, los miembros de la llamada Convención Republicana, estaban literalmente al borde de un ataque de nervios, porque pensaban que cualquiera de ellos podía ser el siguiente. Con lo que finalmente, pues, tuvo lugar el llamado golpe de Estado en 1794. ¿Qué es lo que sucedió? Pues Robespierre se plantó ante la Convención y empezó a llevar a cabo acusaciones veladas, sin llegar a dar especialmente ningún nombre. Claro, los parlamentarios empezaron a mirarse unos a los otros y empezaron a acusar a Robespierre de tirano. Ante esa situación, pues, para evitar ser linchado, Robespierre huyó, se refugió en el ayuntamiento de París. Los miembros de la convención, apoyados también por miembros de la milicia, asaltaron el ayuntamiento, arrestaron a Robespierre, el cual en la trifulca había recibido un disparo en la cara. Y prácticamente sin un juicio, pues Robespierre acabó siendo guillotinado por sus principales colaboradores. A partir de 1794, lo que sucedió, bueno, aparte de que los jacobinos empezaron a ser perseguidos, pues aquellos revolucionarios, digamos, más moderados, que representaban los intereses de la alta burguesía, se hacen con el poder, apartando a los miembros de las clases populares. Eso no quiere decir que no se resignen ni que no conspiren para derribar al nuevo gobierno creado tras la Constitución de 1795, el llamado Directorio. Pero claro, el nuevo gobierno se enfrenta a tres cosas. Por un lado, se enfrenta a las conspiraciones de los antiguos jacobinos. Se enfrenta también a los partidarios de los Borbones, que se sublevan en diferentes lugares de Francia, especialmente en la región de la Vendée, en el oeste. Y por si fuera poco, también tenían que combatir a las potencias europeas de la época, que habían declarado la guerra a la Francia revolucionaria tras la ejecución de Luis XVI. Pese a esa inferioridad, pese a ese acoso y a la debilidad política y económica del Directorio, militarmente las tropas francesas, que literalmente se había tenido que crear un ejército un poco más o menos que de la nada durante la Revolución,
pues logran imponerse a sus rivales. Así que claro, pues las figuras más prestigiosas en ese tránsito de 1795 a 1799 van a ser los militares. Unos generales surgidos de esos ambientes revolucionarios que ascienden muy rápidamente no solo porque el país estaba en guerra, sino porque había un vacío dentro de la oficialidad. Los generales y almirantes eran miembros de la nobleza y claro, unos estaban en la cárcel, otros habían huido al extranjero y otros, bueno, pues tenían el cuerpo por un lado y la cabeza por otro. Así que claro, muy pocos de ellos seguían formando parte del ejército, con lo cual aquellos que antes de 1789 solo podían aspirar a ser simples capitanes o como máximo coroneles, se ven ascendidos al generalato. Y de entre todos ellos, pues quien sobresalió, evidentemente, fue este señor, Napoleón. Bueno, otros generales que luego llegarían incluso a ser mariscales en tiempos del primer imperio francés, alcanzaron relevancia, pero ninguna como la de él. Se convirtió en el general más joven de Europa al vencer en el asedio al puerto de Toulon. Ya antes se había ganado el favor de los políticos del directorio porque había disuelto un levantamiento jacobino en París. Literalmente disolvió a la masa a base de cañonazos. Tras este acontecimiento, pues gracias a sus contactos políticos, Napoleón se puso al frente de las tropas francesas que estaban en aquel momento en el norte de Italia combatiendo a los austriacos. Y Napoleón logró varias victorias que le hicieron, por un lado, controlar prácticamente todo el norte de Italia y firmar una paz ventajosa con Austria. Posteriormente lideró una expedición militar a Egipto, que militarmente fue un desastre, por una cuestión muy simple. No es que Napoleón no supiera combatir a los turcos en Egipto y en Oriente Próximo, es que literalmente se quedó sin barcos. Los británicos en la batalla de Buquil hundieron la casi totalidad de su flota y claro, Napoleón se vio aislado. Así que claro, decidió por su cuenta y riesgo regresar en 1799 a Francia. Allí, claro, pues curiosamente tenía el prestigio por las nubes, porque la expedición a Egipto había ocupado un gran papel propagandístico a favor de su figura. Pero luego también planteó esta expedición como un medio para llevar a cabo tareas de investigación científica y arqueológica. Literalmente esta expedición militar fue la que supuso que se pusiera el arte del antiguo Egipto en valor y de moda. Entre otras cosas, cuando tuvo lugar esta expedición se descubrió la piedra Rosetta, aquella que ha permitido descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto. Así que claro, pues no solo pues Napoleón viajó con un ejército, sino que también pues, se vio rodeado pues, de arqueólogos y de científicos que llevaron a cabo pues, una profunda investigación que luego dio, digamos, más que notables frutos. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que Napoleón tenía una gran opinión de sí mismo y pretendía también que los demás también la tuvieran de él, con lo cual cuidaba mucho su imagen pública. Y para ello se servía de la prensa. Realmente pues hacía propaganda de sus campañas militares en pasquines que luego se publicaban y que daban evidentemente pues, una buena opinión de él. Sí, a sus éxitos militares, digamos, se sumaba la magnificencia con la que él era, digamos, elogiado.
lo cual pues, hizo que su popularidad fuese cada vez más en aumento. Claro, la situación, digamos, ya acabó permitiendo su definitivo ascenso al poder. Bueno, por ello, en 1799, Napoleón dio un golpe de Estado, el golpe de Estado de Brumario. Con lo cual, pues se disolvió el Parlamento francés y se creó un nuevo gobierno, el llamado consulado. Se aprobó una nueva constitución en la cual el poder pasaba a manos de 3 cónsules, siendo Napoleón el llamado primer cónsul, el que tenía más poder. Posteriormente se llevó a cabo una reforma por la cual Napoleón pasó a ser cónsul vitalicio. Y finalmente, tras otra nueva reforma legislativa, el consulado pasó a ser imperio. Napoleón fue proclamado emperador de Francia, con el título de Napoleón I, equiparándose por tanto a los monarcas y emperadores europeos de la época. Ahí a la derecha ya le podéis reconocer con esa vestimenta de color rojo que le identificaba como cónsul. Además, pues curiosamente, el hecho de que pasase a ocupar también un cargo político hizo que cambiase su imagen. Abandona el cabello largo que llevaba hasta aquel entonces y se deja el pelo corto, en parte también pues para disimular su progresiva calvicie. Bueno, aquí pues tenéis literalmente pues la escena en la cual tuvo lugar el golpe de Estado de Brumario. Pues en primer lugar él pretendió intervenir en el Parlamento, en el llamado Consejo de los 500, pero fue interrumpido, abucheado y obligado a abandonar. Claro, cuando él volvió, ¿cómo lo hizo? Con soldados. Así que expulsaron a los parlamentarios a punta de bayoneta. Bueno, de Napoleón, ¿qué cabe decir? Bueno, pues naturalmente pues ha habido personajes a lo largo de la historia que en el caso del continente europeo han tratado de establecer
el dominio sobre el continente, sentando las bases de una hegemonía. Claro, el último de ellos, ¿quién ha sido? Hitler. El anterior en el tiempo, Napoleón. Pero de todas maneras, la personalidad de uno y de otro, digamos que son diferentes. Naturalmente hay algo que les unía, una ambición sin medida. Pero claro, allá donde Hitler y el Tercer Reich hacían su presencia, digamos que reinaba el caos, la violencia y además, pues, abusos sin medida. En el caso de Napoleón, digamos que las circunstancias son diferentes. Claro, nosotros cuando pensamos en las tropas napoleónicas, en el gobierno de José Bonaparte, pues estamos pensando pues, en las escenas de la guerra de independencia, con batallas sangrientas, asesinatos, ejecuciones sumarias, abusos y robos por parte de las tropas francesas, etcétera, etcétera. Esto desde luego que no es ninguna mentira. Pero tampoco es que fuese exactamente así. En el caso de España. Tampoco exactamente en el caso de Europa. Porque de todas maneras Napoleón, aunque gobernaba de manera autoritaria, también se consideraba a sí mismo como hijo de la revolución. Y al mismo tiempo que gobernaba y extendía los dominios de Francia por Europa, estableciendo su hegemonía sobre el continente, también impulsó reformas administrativas y políticas inspiradas en los valores de la Revolución Francesa, llevando también consigo cambios en las fronteras europeas. Bien es cierto que en el caso de Napoleón, trató de llevar a los tronos de las monarquías de la época a personas de su máxima confianza, es decir, a miembros de su familia, pero eso iba al mismo tiempo que se pretendía también llevar a cabo reformas en esos territorios, tanto en la administración territorial como en el gobierno de los mismos. Bueno, digamos que la reforma legislativa más importante fue el denominado como Código Civil o Código de Napoleón. Digamos que lo que hacía era desarrollar los principios de la Revolución Francesa y de la Constitución con el fin, digamos, de establecer para lo que Napoleón era un equilibrio. Por un lado, la libertad de los ciudadanos y por otro lado, la propia seguridad. Es decir, buscaba el orden y también, evidentemente, ver cómo su posición no se viese comprometida. Al fin y al cabo, pues Napoleón, como todos los tiranos, también tenía una mentalidad un tanto ¿cómo lo diría? Paranoica. El temor a que fuese traicionado, con lo cual se tenía que servir, digamos, de una suerte de policía secreta. El responsable de perseguir a posibles conspiradores fue Fouquet. Fouquet era un antiguo jacobino que se puso al servicio de Napoleón. Luego, posteriormente, le traicionó. Y se puso también al servicio de Luis XVIII de Francia. A ver, claro, en el caso de Luis XVIII, pues no se fiaba tanto de él. Se sirvió de él para perseguir a los antiguos partidarios de Napoleón y una vez que sirvió a sus intereses, se desembarazó de él.
el caso es que al mismo tiempo que tenían lugar esas reformas legislativas, que curiosamente durante un tiempo no muy largo dotó a Francia de una estabilidad política y económica como no se había visto durante muchos años, llevó a cabo pues, una serie de campañas militares exitosas que le llevaron a ser pues, prácticamente el amo de Europa. Sobre todo pues, tras 1805. Digamos que entre 1805 y 1812 tuvo lugar el apogeo de Napoleón. Bueno, para poder establecer esta hegemonía, Napoleón tenía que derrotar a las coaliciones de estados que se crearon contra él. Y que vinieron a estar encabezadas en lo sucesivo, aunque sus miembros variaron, fundamentalmente por Austria, Rusia, el Reino Unido y Rusia. Esa sucesión de victorias pues, llevó a estos estados a someterse a esos cambios territoriales que forzó Napoleón o a convertirse necesariamente en sus aliados, con una salvedad, el Reino Unido. Por ello, pues, no solo las fronteras francesas se vieron ensanchadas, sino que también creó nuevos estados. La Confederación Helvética pasó a ser Suiza, parte del norte de Italia pasó a ser el Reino de Italia, y los estados alemanes que no formaban parte del Imperio francés ni tampoco del Reino de Prusia pasó a ser la denominada como Confederación del Rin, que unía diferentes estados alemanes como Baviera y Sajonia. Por último, y ya en 1809 se creó el llamado Gran Ducado de Varsovia, digamos que una suerte de estado autónomo dentro del Imperio ruso, ya que Polonia había desaparecido como nación. ¿A qué se debió ello? ¿Qué interés tenía Napoleón? Bueno, pues en parte ganarse el apoyo de los polacos, que pasaron a convertirse en aliados suyos, pero también, digamos, por la influencia que recibió de estos y que estuvo visible en la llamada Paz de Tilsit de 1809. Bueno, Napoleón, aunque siempre se declaraba pues, como un enamorado devoto de Josefina, también tuvo muchas amantes. Y una de las más famosas fue la polaca María Walecka, a la cual se supone que influyó a Napoleón para que llevara a cabo la creación de este gran ducado. Bueno, de esas campañas napoleónicas, pues cabe citar pues, una sucesión de batallas destacadas en la cual Napoleón se fue imponiendo a los austriacos en Marengo en 1800,
a los austriacos y rusos nuevamente en Austerlitz, la que viene a considerarse como su mayor victoria, a los prusianos en Lena, nuevamente a los rusos en 1809. Sin embargo, pues pese a esas campañas victoriosas, también Napoleón acumuló algunos errores y derrotas que explican lo que finalmente le sucedió, que fue su irremediable caída. Bueno, por un lado, Napoleón comprendió que no podía derrotar al Reino Unido por mar. Francia no contaba con una marina de guerra que se pudiera equiparar y tampoco se podía aliar con nadie que pudiera, digamos, enfrentarle de manera coaligada. La batalla de Trafalgar pues, puso fin a las esperanzas que tenía Napoleón de poder invadir por mar Gran Bretaña. Así que lo que pensó fue literalmente una guerra económica. Los británicos para aquel entonces controlaban el comercio mundial y los productos británicos llegaban a Europa. Así que lo que ordenó fue el llamado bloqueo continental. Ningún país europeo podía comerciar con el Reino Unido. Curiosamente, esa medida perjudicó más a Francia económicamente que al Reino Unido. Y claro, pues este hecho también lo que hizo fue provocar el contrabando de mercancías y tensar las relaciones diplomáticas con sus aliados. Lo cual explica dos guerras a las que se tuvo que enfrentar y que terminaron en fracaso. Por un lado, la guerra de independencia, o guerra peninsular, que es como se la conoce fuera de España. Portugal era aliado del Reino Unido y se niega a participar del bloqueo continental. Con lo cual, Napoleón convence a Carlos IV y a Godoy para aliarse para invadir Portugal. Y luego este hecho pues también da pie no solo al estallido de la guerra en España, sino también a la invasión francesa de Portugal. Invasión que resulta fallida en 1808, nuevamente en 1809 y otra vez nuevamente en 1810. Pero sobre todo, pues eso supuso una guerra prolongada que exigía un gran esfuerzo a Francia. Digamos que en cierto modo, pues la guerra en la península vino a ser el Vietnam de Napoleón. El ejército francés pues ganó la mayor parte de las batallas que tuvieron lugar, al menos hasta 1812, pero no estaba en condiciones de ganar una guerra tal y como se desarrolló. Luego, por otro lado, ya con posterioridad, en 1812, y esto ya fue, digamos, el desastre más absoluto. El zar Alejandro I de Rusia y Napoleón eran aliados, pero eran aliados más bien a regañadientes. Tras la paz de Tilsit habían firmado la paz, pero el zar no estaba de acuerdo con el tratado y sobre todo tampoco estaba de acuerdo con el bloqueo continental, con lo cual permitía el contrabando con el Reino Unido. Napoleón se entera y decide llevar a cabo la invasión de Rusia. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues las tropas de Napoleón avanzaron hacia Moscú, enfrentándose pues a una estrategia de tierra quemada, aunque eso sí, y esto pues es algo que de todas maneras pues no hay que olvidar, los rusos también dieron batalla ocasionalmente a los franceses y sus aliados, hasta que finalmente pues plantearon un gran enfrentamiento a las puertas de Moscú, en Borodino.
esa batalla fue la más sangrienta hasta la batalla de Leipzig por parte de las tropas napoleónicas. Y de hecho fue el enfrentamiento militar más grande que hubo en Europa en aquella época hasta esa otra batalla. En esa batalla tan sangrienta, el ejército de Napoleón logró imponerse no sin dificultades al ejército ruso, lo que le permitió entrar en Moscú. Pero claro, se encontró con una ciudad vacía que además estaba siendo incendiada. Esperaba que el zar se rindiera, que le ofreciera la paz, pero este hizo caso omiso. Con lo cual, pues Napoleón, aislado y con pocos recursos, optó por retirarse. Esa retirada resultó desastrosa. El invierno se le echó encima, sus tropas eran acosadas por los rusos, especialmente por los cosacos de la infantería ligera, que actuaban sobre todo como guerrilleros, y la mayor parte de su ejército se perdió en esa campaña. Curiosamente murieron más camino a Moscú que en el regreso a casa, por enfermedades más que por combates, aunque de todas maneras esto era habitual, que los soldados sufrieran infecciones, que sufrieran de disentería, etcétera, etcétera, que su salud se viera muy deteriorada. Bueno, aquí veis, pues digamos que pues uno de los hechos que sucedieron en la campaña de Rusia más conocidos, que fue el cruce del río Berezina, cuando ya pues digamos por fin lograron los supervivientes, que fueron algunos miles, entre los 800.000 que formaron inicialmente el ejército, consiguiendo pues digamos ponerse a salvo y llegar a sus bases en Lituania. Ahí pone 18.012, el de sobra el cero, en la campaña de Rusia. Bueno, Se añade un cero algo. bueno, como Napoleón prácticamente se había quedado sin ejército, pues en 1813 sus enemigos se alían. Se forma una alianza entre el Reino Unido, Suecia, donde curiosamente el jefe del ejército y heredero al trono era un antiguo mariscal suyo, el mariscal Bernadot, Prusia y Rusia. Napoleón, no sin dificultades, logra reconstruir su ejército, pero digamos que la situación cambia cuando el Imperio Austriaco, que había pasado de ser su aliado a tener una posición neutral, finalmente opta por declararle la guerra a Napoleón. Así que claro, Napoleón y sus aliados estaban en una posición de inferioridad en territorio alemán, y todo eso supuso la llamada Batalla de las Naciones, la Batalla de Leipzig. En esa ciudad alemana, las tropas francesas se concentraron y no pudieron hacer frente a la enorme superioridad que tenían los miembros de la coalición contra ellos. Por si fuera poco, cuando las tropas francesas emprendieron la retirada, el puente que les permitía abandonar la ciudad estalló antes de tiempo, por lo cual se tuvieron que rendir miles de soldados, con lo cual las fuerzas de Napoleón se vieron, si cabe, todavía más debilitadas. Claro, a partir de ese momento, pues, Napoleón a lo que se vio obligado fue a combatir en territorio francés.
pudo, de todas maneras, temporalmente, derrotar a prusianos y austriacos, demostrando pues, que todavía conservaba su genio militar. Pero claro, la suerte del Imperio Napoleónico estaba ya decidida. Napoleón podía combatir en algunas batallas de manera exitosa, pero no podía evitar pues, la derrota de sus mariscales al frente de otros ejércitos y sobre todo la enorme inferioridad con la que tenía que combatir. Con lo cual, pues finalmente, austriacos, prusianos y rusos se plantaron en París y Napoleón se vio obligado a renunciar. Se exilió en la isla de Elba, en las costas del mar del mar Tirreno. Pero claro, para alguien que había sido el amo de Europa, gobernar una isla tan pequeña era algo con lo que no se podía convivir. Así que claro, su propia ambición y evidentemente la altísima opinión que tenía de sí mismo y el conocimiento de la restitución del absolutismo monárquico por parte del nuevo monarca, Luis XVIII de Borbón, le llevó a regresar a Francia. Desembarcó en Marsella, y marchó hacia París. Y cada vez que se le presentaba un ejército para tratar de arrestarle, pues este se sumaba a su causa. Así que se plantó en la capital sin disparar un tiro. E incluso pues el mariscal Ney, que se había ofrecido al monarca para literalmente llevarle a la capital encerrado en una jaula de hierro, se unió a él. Ante esa situación, los enemigos de Napoleón se vuelven a aliar, crean una última gran coalición y Napoleón acepta el reto y se embarca en una nueva guerra, que concluye con su derrota en Waterloo. Bueno, curiosamente, pues la batalla de Waterloo tuvo lugar tras una campaña muy rápida en la que en un principio Napoleón contaba con la iniciativa. Logró vencer por separado a británicos y prusianos, pero sin obtener una ventaja decisiva. El enfrentamiento tuvo lugar finalmente en las cercanías de Bruselas, no en Waterloo precisamente, sino en otra aldea. Lo que pasa es que, claro, como Waterloo a la hora de pronunciar los ingleses es más fácil que una palabra en francés o en neerlandés, pues de ahí el nombre de la batalla, que era, por cierto, donde tenía su cuartel general el duque de Wellington. Bueno, esa batalla además, pues curiosamente hubo algo que la decidió, y que esto, pues bueno, digamos que no es tan conocido. Previamente al desarrollo de la batalla tuvo lugar una tormenta que dejó pues, el campo literalmente impracticable, embarrado. ¿Esto a quién perjudicaba? A Napoleón. El ejército francés contaba con más cañones y sobre todo les sabían utilizar mejor que cualquier otro ejército de la época. Pero claro, los cañones de aquel entonces, ¿qué era lo que disparaban? Bolas de cañón. Esas metálicas, pero en ocasiones incluso todavía disparaban piedras. Y claro, si el terreno estaba seco, las balas rebotaban y podían abrir las formaciones militares, provocando muertos, heridos o simplemente dispersando a la tropa. Si en cambio los campos estaban embarrados, ¿qué pasaba con esas bolas? Pues que caían y ahí se quedaban en el suelo. Con lo cual, pues la superioridad de la artillería de Napoleón no fue posible en esa batalla. Trató de esperar al máximo posible a que se secara el suelo y ahí, viendo la imposibilidad, pues decidió
entender la batalla. Luego también, los británicos ofrecieron más resistencia, es decir, una posición defensiva a las tropas napoleónicas. No lograron romper su formación. En la batalla, además, pues el mariscal Ney, que yo les había mencionado, pues actuó de una manera un tanto negligente. Se empeñó en atacar a las formaciones de infantería con su caballería, sin haberlas podido abrir debido a la ineficacia de los cañones. Y claro, ordenó cargar una y otra vez y la caballería francesa fracasó. Y luego ya, por si fuera poco, Napoleón había ordenado la persecución del ejército prusiano, pero este logró escapar y logró alcanzar el campo de batalla de Waterloo, con lo cual la superioridad de Napoleón contra los británicos desapareció. Se vio en inferioridad, al mismo tiempo que se mostraba incapaz de derrotar a las tropas del duque de Wellington, con lo cual la suerte quedó echada y finalmente Napoleón acabó siendo derrotado. Su ejército tuvo que retirarse del campo de batalla. Debido a este hecho, pues a Napoleón no le quedó otra solución que renunciar nuevamente. Se convirtió en prisionero de los británicos, que decidieron esta vez pues mandarle literalmente a Quinto Pino, al Atlántico Sur, a la isla de Santa Elena, donde fallecería en 1821. Aquí tenéis su sarcófago en los Inválidos de París. La cuenta online sin comisiones BBVA ahora te reembolsa 6 meses de una de estas suscripciones al pagar con tu tarjeta Aqua. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes estrategas de la historia. La figura de Napoleón Bonaparte emergió tras la Revolución Francesa. Se acabó haciendo con el poder absoluto, autocoronándose emperador, y embarcó a su país en una espiral expansionista. Las guerras napoleónicas. Más allá del ámbito militar, como gobernante, Napoleón forzó a Europa a entrar en la modernidad e incluyó en sus políticas algunas de las ideas surgidas de la Ilustración. Promovió un nuevo código civil que, entre otras cosas, establecía la meritocracia del funcionariado, prohibía los privilegios basados en el nacimiento y abogaba por la libertad religiosa. Napoleón Edith Bonaparte nació en Ajaccio, en 1769, en la isla francesa de Córcega, hijo de la empobrecida nobleza local de la isla. Ese mismo año los franceses se habían adueñado de Córcega, por lo que el niño Napoleón creció en un ambiente antifrancés. Sin embargo, su padre, Carlo, acabó aceptando la dominación francesa y consiguió que Napoleón y su hermano José entraran en la escuela militar de Brienne, en la Francia continental. No fueron años fáciles. Los corsos hablaban italiano, por lo tanto fue objeto de burlas. Sus compañeros se reían de su extraño nombre y señalaban su mala pronunciación del francés. Para esquivar el escarnio, se refugió en la lectura. Destacó también en matemáticas y geografía. Terminó estudiando artillería en la Escuela Militar de París. En 1785 muere su padre, se gradúa y es comisionado como teniente segundo de artillería. Se traslada a Valence, donde aprende el trato y el manejo de la tropa. Durante estos años continuó devorando libros de Voltaire, Rousseau, Racine, el abate Renal. Napoleón empieza a creer en los ideales ilustrados de la Revolución Francesa, pero no en las formas ni en la pureza de sus principios. Sin embargo, se adhiere a esos principios revolucionarios, ya que pueden ser aprovechados como trampolín en su carrera militar. En 1793,
Los realistas franceses acosan Tolón, apoyados por una escuadra anglo-española, pero los revolucionarios consiguen defender la plaza. El joven Napoleón tiene un papel destacado y acaba siendo nombrado general de brigada. En 1795, una revuelta armada de realistas y guardias nacionales amenaza la Convención, y nuestro joven corso defiende el Palacio de las Tullerías con sus cañones. Napoleón es ya todo un héroe, y se enamora de una mujer que le lleva 6 años, que ya había estado casada y que tiene 2 hijos. Se llama Josefina y había nacido en las colonias, concretamente en Martinica. Se arregla el matrimonio y se casan en 1796. Poco después de la boda, Bonaparte cambia su apellido por Bonaparte, que suena más francés, y asume el mando del ejército de Italia. Lanza una campaña contra los austríacos con una serie de fulgurantes victorias, extendiendo su fama internacional. Fuerza a Austria a firmar un tratado de paz por el que la joven República Francesa queda en posesión de casi todo el norte de Italia y expande la frontera hasta el Rin. Napoleón actúa de forma independiente. En el directorio se encuentran molestos. No les gusta que el general Corso actúe de esta forma, pero por otra parte es un oficial de fama que controla un ejército victorioso. Un nuevo César. No tienen más opción que ratificar lo que él decide. Lo quieren alejado de Francia y le proponen la invasión de Gran Bretaña. Napoleón descarta la idea. La superioridad de los ingleses en el mar es evidente. Concibe otro plan: cortarles la ruta comercial a Oriente conquistando Egipto y Siria, que pertenecen al Imperio Otomano. El proyecto egipcio fue aprobado y la expedición constaría de 2 vertientes, una militar y una científica. En más de 400 buques viajaron militares, soldados, marineros, caballos, cañones, científicos, artistas. Tras apoderarse de la isla de Malta, desembarca finalmente en Alejandría, que también toma sin demasiada resistencia. Prosiguió su camino hacia el Cairo, donde se produjo la batalla de las pirámides. Aunque la caballería mameluca era superior en número, nada pudo hacer frente a la potencia de fuego francesa. Tras la batalla, Francia obtuvo el Cairo y el Bajo Egipto. Sin embargo, apareció el almirante Nelson frente a la desembocadura del Nilo, venciendo a la flota francesa en Abu Qir. Napoleón se quedó aislado, y para colmo de males, el Imperio Otomano pactó con los británicos, declarándole la guerra a Napoleón. Finalmente consigue vencer a los otomanos y Napoleón regresa a Europa. En Francia es aclamado como un libertador. Vende la campaña de Egipto como exitosa. Aprovechando la debilidad del directorio, se proclama cónsul junto a Sieyès y Dicot, dando un golpe de Estado en noviembre de 1799, conocido como el golpe del 18 de Brumario. Pero la ambición de Napoleón no se detendría. En 1802 se aprobaría mediante plebiscito una reforma que convirtió a Bonaparte en cónsul vitalicio, y en 1804, como hicieran Julio César, Carlomagno o Carlos V, se ciñó la corona imperial. En la Catedral de Notre Dame y en presencia del Papa, Napoleón se autocorona emperador de los franceses. Para el revolucionario Corso ya es difícil disimular que cabalga por una senda dictatorial. En 1805, en la Catedral de Milán, es coronado rey de Italia, mientras Europa se inquieta. Se crea la Tercera Coalición, una alianza militar entre Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. Ese mismo año, en el Cabo Trafalgar, el almirante Nelson derrota a la escuadra franco-española, nublando el sueño de Napoleón de conquistar Inglaterra. Pero por otra parte, el flamante emperador de los franceses logra una victoria decisiva en la batalla de Austerlitz. Este enfrentamiento es estudiado en las academias militares como una obra maestra táctica de Napoleón, al nivel de Cannas o Gaugamela. Supuso el fin del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando Francisco de Habsburgo-Lorena, el último emperador, renunció a la corona imperial para mantenerse únicamente como emperador austriaco. Napoleón ya había formado la Confederación del Rin, nombre que recibió la Confederación de Estados Alemanes clientes del Imperio Napoleónico. También 3 hermanos Bonaparte,
José, Luis y Jerónimo, son colocados en el trono. José Bonaparte como rey de Nápoles, Luis Bonaparte como rey de Holanda y más tarde, tras vencer a los prusianos, Jerónimo Bonaparte como rey de Westfalia. Con el tablero europeo dominado e incapaz de enfrentarse de tú a la Royal Navy, decretó un bloqueo al Reino Unido. Ningún país europeo comerciaría con los británicos. Y en el cenit de su poder, Napoleón cometería los dos grandes errores de su vida, errores que le iban a costar su carrera. Esos dos errores fueron España y Rusia. A finales de 1807, con el pretexto de pasar sus tropas hacia Portugal, ocupa la península ibérica. El recelo y el descontento de los españoles fue en aumento. Napoleón hizo llamar al rey de España, Fernando VII, y a su padre, Carlos IV, que había abdicado días antes. Mientras, en Madrid, se produjo el levantamiento del 2 de mayo contra el invasor francés. Esta sublevación iniciaría la Guerra de Independencia Española para librarse del yugo de Napoleón, que había colocado a su hermano José como rey de España. En 1808, el ejército napoleónico sufrió su primera gran derrota en campo abierto. Era la batalla de Bailén. La noticia corrió por toda Europa. Las tropas del emperador no eran invencibles. A Napoleón no le quedó más remedio que tomar cartas en el asunto y personarse en España. En 1810, al asegurarse de que Josefina no podía darle un hijo, Napoleón se divorció de ella para casarse con María Luisa de Austria, hija de su antiguo enemigo Francisco I de Austria, ahora aliado con Francia. María Luisa le dio un hijo, también llamado Napoleón, al que nombró rey de Roma y su sucesor. La campaña de Rusia fue desastrosa. Napoleón invadió el país con un ejército de más de 600.000 hombres, y aunque llegó a tomar Moscú, la política de huida y tierra quemada, las largas distancias y la llegada del invierno ruso hicieron estragos en las diezmadas tropas francesas que tuvieron que emprender la retirada. Francia nunca se repuso de tamaña sangría. Las fuerzas antifrancesas se reagruparon en una nueva coalición que enfrentó a Napoleón en 1813, con un ejército muy superior. Tras la Batalla de las Naciones en Leipzig, el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas, Napoleón se retira. Como consecuencia de las derrotas sufridas en la Guerra de Independencia Española, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España. Como confesaría años más tarde, había enfocado mal el tema español. Famosa es su frase: los españoles todos se comportaron como un solo hombre de honor. París fue ocupada el 31 de marzo de 1814 y Napoleón abdica en Fontainebleau y es obligado a retirarse a la pequeña isla de Elba, frente a la costa italiana, en calidad de regente. Anulado Napoleón, se restauró el antiguo régimen, eliminando algunas de las conquistas ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa. Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI, fue restaurado en el trono de Francia. El regreso del exilio de Fernando VII también supuso la restauración absolutista en España. El nuevo ordenamiento de Europa era obra de los soberanos de las potencias vencedoras, reunidos en el Congreso de Viena entre septiembre de 1814 y junio de 1815. Francia vuelve a sus fronteras de 1792, antes de que se produjeran las conquistas napoleónicas. A la Confederación del Rin le sucedió la Confederación Germánica, que agrupó a 39 estados alemanes en una confederación de estados soberanos bajo la presidencia de la Casa de Austria. El zar Alejandro I patrocinaría la creación de la Santa Alianza, uniéndose a Austria y a Prusia en la defensa del régimen monárquico y antiliberal. Pero no nos adelantemos. En marzo de 1815, una alarmante noticia había hecho que todas las cortes europeas se sobrecogieran. Napoleón había escapado de la isla de Elba y estaba de nuevo en París al frente de un creciente ejército. Pero otro ejército con tropas británicas, alemanas y holandesas le hizo frente junto al pueblecito de Waterloo, en la actual Bélgica.
El ejército aliado estaba dirigido por el duque de Wellington, que había tenido un papel importante combatiendo a los franceses en la Guerra de Independencia Española, en alianza con los ejércitos ibéricos. Y Napoleón fue vencido, esta vez de manera definitiva. La abdicación sería su única salida. Luis XVIII volvió a entrar en París y Napoleón se rinde. Esta vez fue desterrado, obligado a ir a la inhóspita isla de Santa Elena, pequeña isla británica situada en el Atlántico Sur, en mitad de la nada. Allí morirá 6 años después. Sus restos acabarían siendo repatriados y hoy reposan en los Inválidos de París. Bueno, pero esto lo dejamos por ahí.